Ganadería, Fernando Mato vía Zoom, que nos acompaña gentilmente. ¿Cómo le va, Mato? ¿Cómo está? Buenos días, un gusto estar con ustedes y un buen día a todos. Claro que sí. Bueno, anduvo por la rural ayer con el presidente. Cuéntenos cuál ha sido el clima de la rural de la Expo, que este año ya se está terminando, y cómo fue esa reunión con la ARU. Bueno, muy bien, el presidente concurrió ayer. Se sabe que el presidente no va a poder estar en el acto de clausura porque tiene viaje oficial a Norteamérica. Y ayer estuvo en contacto con la directiva de la Asociación Rural, como es tradicional los días miércoles, y como él lo ha hecho durante toda su trayectoria como diputado, como senador, como candidato a la presidencia y ahora como presidente, en un contacto que es muy frecuente en los contactos con lo que es todos los temas de interés de la Asociación Rural y del sector rural, en este caso la gestión es la Asociación Rural, y tratándose los temas que son muy próximos a lo que es la producción, a los temas de competitividad, a los temas de actualidad, los comercio internacional, lo que se comenta hoy y que está en discusión en el Senado del proyecto de financiar el fideicomiso que apunta a disminuir todo el efecto de los asentamientos con estos recursos provenientes de impuestos que estaban direccionados a colonización, y otros temas muy importantes, como tiene que ver con la competitividad, el valor del dólar, el valor de las tarifas públicas, de los combustibles, y todo el momento muy positivo que vive el sector agropecuario en materia de precios, en materia de dinámica, en un contexto de pandemia que ha afectado la economía en forma muy importante, pero que tiene en el sector agroindustrial exportador el gran motor de la recuperación económica. Sin duda alguna, Mato, usted hablaba justamente de las gremiales rurales. Ayer hubo un paro general de magnitud, de proporciones, donde se vio a mucha gente del campo. Es decir, las gremiales rurales recibieron o apoyaron de alguna forma esta movilización con las reivindicaciones del PIT-CNT. Y se habló mucho también ayer del tema de la decisión de sacarle dinero a la colonización para llevarlos a poblaciones vulnerables. Hablábamos ayer con la gente de campo y con representantes de los colonos y nos decían que esa era una de las reivindicaciones, ¿no? Que no se les quite el dinero a colonización. ¿Hay algún margen para modificar, digamos, el destino de esos dineros? Bueno, en realidad la mayor manifestación del campo ayer estuvo en el predio de la rural, ¿verdad? Allí estaba en plena actividad, mucha gente representada allí, lo que es la mayor feria de exposición del país, y donde estuvo, claramente había paralelamente una manifestación donde estaba la presencia de gente del interior proveniente acompañando lo que es este movimiento y reclamando una afectación supuesta de los recursos de colonización. Lo que tenemos que aclarar bien es que el Instituto de Colonización no va a tener menoscabo de los recursos disponibles para su propio funcionamiento. Quiere decir, los colonos que están hoy actuando y que han recibido apoyo de la sociedad para manejar tierras y que están pagando sus rentas, que están inclusive con un factor de subsidio de la sociedad porque están por debajo del valor de mercado, no van a tener ningún problema en cuanto a la disponibilidad de recursos del actual funcionamiento de colonización. Lo que sí se establece es un parámetro donde dos impuestos creados hace algunos años que estaban destinados a la adquisición de tierras, esos van a ser direccionados para otro factor importante para la sociedad, que además nos interpela como ciudadanos, que es este drama social existente de los asentamientos donde 200.000 uruguayos viven en condiciones muy precarias y que debemos como sociedad tratar de resolver. El Poder Ejecutivo ha llevado esta propuesta en el sentido de que prioriza en esta instancia corregir este factor social de gravedad que es generar las condiciones para que podamos modificar esta realidad tan dura para la sociedad,
en cuanto a que tantos ciudadanos viven en condiciones muy precarias en los cinturones de las ciudades. Y evidentemente esto no va en menoscabo porque los recursos genuinos del Instituto de Coronación provienen del pago de las rentas y además 100 millones de pesos del punto de vista de los recursos presupuestales que están asignados como está previsto en esta ley de rendición de cuentas. Y además tenemos otros ingresos que son los adeudos que el Ministerio de Economía tiene pendientes de entregar, porque recordemos que la rendición de cuentas pasa a regir a partir del 1 de enero de 2022 y todo lo precedente, fruto de los impuestos que generan la venta de inmuebles rurales, seguirán estando disponibles como recursos. Además de esto, creo que es una buena oportunidad para rediscutir el Instituto de Colonización. Lo que nosotros pregonamos es que el Instituto es un buen instrumento, es una forma genuina y necesaria para que exista el acceso a la tierra para aquellos que están dispuestos a recibirla y dispuestos a trabajarla, pero lo que nosotros tenemos que rediscutir es cómo se asignan las tierras en el sentido de que las unidades económicas que se generan a partir de la distribución de tierras deben ser unidades económicas autosustentables en el largo plazo y no generar una distribución de tierra en cantidad con extensiones que no son viables económicamente y que después hay que asistirlas o que determinan que el propio productor se endeude o tenga dificultades. La colonización no es solo un tema de distribución de tierras, es un tema de asistencia técnica, es un tema de apoyo financiero, es bastante extenso para tratarlo en una nota, pero quería colocar estos conceptos arriba. Ministro, buen día. Cuando usted habla de viabilidad económica, uno tiene la sensación que el pequeño productor le está haciendo difícil y no se siente de alguna manera muy representado, con mucho endeudamiento, con dificultad en la colocación de sus productos. La posibilidad incluso de un TLC con China, que ya le aprovecho de preguntarle cuál es su opinión, ¿cómo dejaría posicionado o cómo dejaría plantado a esta gran cantidad de trabajadores que son pequeños productores y que obviamente se les va a hacer mucho más dificultoso la colocación de sus productos? Bueno, en realidad si lo vinculamos con el TLC, yo creo que es una enorme oportunidad para Uruguay y para toda la distribución de productores, porque esto va a aumentar lo que es la demanda y no es solo un tema de que tengamos una posibilidad de pagar menos aranceles, pero también una cantidad de oportunidades de generar nuevas producciones en función de la demanda del mercado con el cual se negocia. Uruguay paga muchos aranceles en el exterior, estamos en torno de los... Se nos fue, me parece, por un instante el ministro. Ya vamos a ver si lo podemos retomar, pero claramente este fue uno de los temas, ¿no? Ayer en la conversación con la asociación rural, el tema del TLC con China y el impacto para algunos sectores que realmente son los más pequeños, que aparte ¿no? ya están muy endeudados. Porque sabemos que hay un sector exportador que está muy bien, que lo estuvo en pandemia y que lo seguirá estando y que se ve beneficiado con este acuerdo con China, pero hay otros sectores que de repente van a tener que reconvertirse, van a necesitar las ayudas del gobierno, más apoyo económico. Digo, todo este tema de la colonización, el montevideano piensa un poco esto y el citadino del interior, ¿no? Mucha mano a la gente del campo, me parece fenómeno, pero ¿qué pasa con el pequeño empresario de Montevideo, de las ciudades? Eso no recibe nada. Volvió el ministro. Retomamos lo que estaba contestando, ministro, porque se le fue la voz por un instante. Sí, tuvo una interferencia. No, les comentaba que justamente creo que la oportunidad de un tratado de libre comercio dinamiza la economía porque más allá del intercambio de bienes hay un proceso de inversiones, hay un proceso de oportunidades y creo que beneficia de cierta manera los productores de todas las dimensiones. Esto es una cadena que se mueve, hay nuevos productos que seguramente estarán en la pauta exportadora de acuerdo con el interés del país con el cual se negocie. Y me parece que es una gran oportunidad. Lo que me refería previamente al tema de la escala de los pequeños productores es que justamente una asignación de tierras de dimensiones donde se le asignan 40 o 50 hectáreas a un productor seguramente tenga un problema de escala de producción que lo haga difícil de viabilizar en el proceso económico para sostener dignamente el ingreso para una familia. Y en ese sentido creo que es importante rediscutir el rol de colonización, siendo que va a continuar con el apoyo del propio gobierno para su propio funcionamiento.
Ministro, yo quería consultarle a Cagón, ¿no? propósito de la situación que transita la Argentina, ¿no? Una situación política compleja en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo impacta esto en el rubro agro acá en el Uruguay? Bueno, es una situación interna de Argentina que ya viene de algún tiempo, pero se desencadena de alguna manera con las primarias realizadas el pasado domingo y una renuncia importante de un sector de gobierno. Obviamente que esto trae mucha inquietud desde el punto de vista político y esperemos que se encuentren los caminos de gobernabilidad adecuados para una estabilidad política y democrática en la Argentina, en el sentido que viene con muchas dificultades desde el punto de vista económico y social, y de alguna manera tomando algunas medidas que no podemos juzgar, porque es un gobierno que legítimamente ha tomado esas decisiones, pero que van en el sentido también en un sentido que nos parece que es de dificultad para el sector que nos ocupa, que es el sector agropecuario, entre ellas lo que representa la propia autosuspensión de las exportaciones, muy reclamada por los sectores del campo. Pero son decisiones de gobierno que no podemos y no tenemos por qué opinar en la medida que no podemos tener injerencia en las decisiones de gobierno nacional. Mato, ayer en la charla, usted lo decía, estuvo el tema de los combustibles, ¿no? Ahí con la ARU. ¿Está planteado ahí sobre la mesa el tema de volver a una fórmula de gasoil productivo, como en algún momento se aplicó en el gobierno pasado, como forma de alivianar toda la cadena? En realidad nunca existió el gasoil productivo, siempre estuvo arriba de la mesa una posibilidad diferencial de precio. Acá hay algunos sectores que tienen una especie de subsidio cruzado, entre ellos el transporte público metropolitano de Montevideo, que tiene un subsidio cruzado hace ya 15 años y que ha sido una transferencia importante de todos los sectores que consumen gasoil hacia el transporte colectivo de la ciudad, que es una decisión muy criticada, pero que también habla de las dificultades de poner la empresa ANCAP en condiciones de competencia. Lo que sí está haciendo el gobierno es transparentar lo que es la formación de precios. Hoy se sabe precisamente cuál es el costo de producción, cuáles son los costos de distribución, cuál es la paridad de importación, cuáles son los subsidios cruzados existentes, y de la misma manera hay otros subsidios que también son pesados, como son el tema de los biocombustibles y el tema del gas licuado de petróleo, el gas de cocina, que también son factores que incrementan el costo a la hora de poner las tarifas. Y otras acciones de ANCAP, otras actividades de ANCAP, que también generan la necesidad de ajuste de las tarifas, como es el déficit de todo el sector de Portland, que es muy importante y que inclusive hoy ustedes mencionaban en la inauguración de una planta de última generación, que de alguna manera desnuda las ineficiencias de ciertos sectores de producción de ANCAP, y que me parece que esta medida de gobierno de transparentar la formación de precios trae a discusión lo que es la propia formación de precios y la propia estructura de ANCAP, que además es una compañía muy importante de Uruguay, una de la más importante en cuanto a dimensión, y que debe y tiene que tomar el camino de estudiar y de discutir su propia viabilidad y la necesidad de su reconversión. Porque recordemos que la producción de combustibles fósiles está muy discutida en el mundo, está bajo la mira de los aspectos ambientales, y de la misma manera también tenemos una matriz energética que se ha modificado y la demanda internacional que de alguna manera va modificando. Tenemos muchos países del mundo que no van a consumir o que ya han determinado que no deberán circular más automóviles dentro de 20 años o dentro de 10 años. A la vuelta de la esquina, muchos países europeos que han determinado la prohibición de la circulación de autos con combustibles fósiles, es decir, con autos con motores a combustión. Y eso claramente determina que la matriz energética busca energías limpias, energías renovables. Claro, y que, está claro, ministro. El propio futuro de ANCAP está en cuestión y debe
transitar el camino de la autonomía. Ni que hablar, pero en el mientras tanto no está planteado un valor diferencial del gasoil para el sector productivo uruguayo. En principio no, lo que está así arriba de la mesa es que no se utilizará la tarifa pública a efectos de recaudación. Mes a mes se va a conocer cuál es el valor de paridad de importación y todos los elementos de incidencia adicionales de costos que se va a trabajar en la interna del gobierno a efecto de desactivar para que tengamos un combustible más competitivo. Es una gran preocupación del gobierno tener un combustible competitivo y que las correcciones sean muy transparentes y muy conocidas por parte de los usuarios. Muy bien, ministro Matos. ¿Sí? Adelante. No, ya le estaba agradeciendo, pero creo que quería terminar de decir algo. No, que lo importante es ir acompañando lo que es el gran factor de la formación del costo, que es el costo de ANCAP, que es lo que vamos a trabajar, y la paridad de importación, de acuerdo con el funcionamiento del petróleo, recordando que en el último año los incrementos de valor del petróleo han sido más que significativos y se ha tratado de postergar los aumentos, pero también preservar lo que es la propia economía de la empresa ANCAP, porque si no después terminamos teniendo que capitalizar todos los uruguayos los déficits que se pueden eventualmente generar. Lo estamos viendo el sábado seguramente ahí por la rural, ¿no? En el cierre va a andar ahí, nos imaginamos. Y ¿no? perfecto. Tenemos la responsabilidad de hablar por el Poder Ejecutivo en el acto de clausura, así que el sábado por la mañana estaremos allí dando el mensaje del gobierno respecto a la situación del sector y de la economía nacional. Muchas gracias, ministro. Ha sido muy gentil en acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por el contacto.